Bueno amigos, hace unos días me vi la necesidad de tener que alquilar un coche y me decidí por el segmento B, ya que hay precios muy competitivos. Me daban a elegir entre el Toyota Yaris, el Hyundai i20, el MG3 y el Skoda Fabia. Pienso que es muy interesante que os lo muestre porque quiero enseñaros las mayores virtudes de este coche. Ya en la casa de alquiler me dijeron que motores de pequeña cilindrada era de los coches que más andaba. Es un 1000 TSI 3 cilindros de 100 caballos, pero bueno, anda que es una maravilla, turboalimentado, así que os voy a enseñar cómo anda y antes de nada vamos a echarle un vistazo por dentro porque me parece que es un coche muy interesante ya que es el más espacioso de su segmento y a un precio bastante competitivo dentro de cómo están los precios hoy en día. Bueno amigos, una visual así rápido, a ver qué os parece. Es el coche más grande de su segmento y eso se agradece después por dentro en el espacio, ya lo veréis después. A mí la verdad que no me disgusta. Este trae unas llantas muy pequeñas, llanta 15. Yo le pondría unas 16 y lo elegiría en otro color, pero eso ya al gusto del consumidor. La verdad es que es un coche que no me disgusta. Vamos a ver el maletero. Es el más grande de su segmento, creo, más de 300 litros. Acordaros que estamos en un coche bastante pequeño. ¿Qué os parece, amigos? Por dentro os digo que trae todo tipo de ayudas a la conducción. Y bueno, yo en mi caso conectividad Android y me ha funcionado todo muy bien, el sistema de mapas, todo el sistema multimedia. Estamos ante un acabado básico y trae unos asientos bastante envolventes, incluso de corte deportivo, en el que he andado bastantes kilómetros y me parece muy cómodo. Este son 5 marchas. Y bueno, aquí tenemos las plazas traseras, que para ser un coche pequeño creo que son bastante generosas. Así que vamos a darle una vuelta. Bueno amigos, deciros que este 1000 TSI 3 cilindros me quedo asombrado. En prestaciones va muy bien, ya me habían dicho en la oficina cuando lo alquilé que era de los más andadores que tenían. Estoy registrando consumos de 4,3 litros, 4,3, 4,5. Ahora mismo estoy haciendo una media en los últimos 95 kilómetros de 4,3 litros. Creo que alguien que sea muy fino con el pie derecho puede hacer consumos tranquilamente de media de 4 litros, que está muy bien. Pienso que es un coche económico de los pequeños muy recomendable. Además tiene un precio muy competitivo, parece ser. Y os digo que puede muy bien con las marchas. Antes lo probé en carretera abierta. A ver si os puedo mostrar ahora cómo suena aquí. Al salir de una glorieta, mirar. De maravilla amigos, ya os digo que todo caiga muchos motores 1000 que superen a este.